Hola, buenos días. El capítulo 14 de Mateo empieza con la muerte de Juan el Bautista. Juan estaba en la cárcel y Herodes no quería matarlo. Sin embargo, luego de que una chica baila para él en una fiesta, él le promete darle lo que quiera y lo que ella le pide es la cabeza de Juan el Bautista. Así que muere decapitado este último profeta de la ley que presentó a Jesús, que bautizó a Jesús, muere decapitado en el capítulo 14, lo cual Jesús pues lamenta, se duele y pese a que él quería tener un momento de duelo y apartado, las multitudes lo seguían y él les da de comer, él les alimenta, él puso siempre a las personas frente a cualquier cosa que él pudiera estar pasando. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. El amor de Jesús va más allá de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Y luego se aparta, ¿verdad? Manda a sus discípulos en barca y él se queda apartado orando. Y dice que en medio de una tormenta que se levanta en el mar de Galilea, les aparece Jesús andando en el mar. Y cuando Jesús está caminando y sus discípulos lo ven, Pedro le dice, si eres tú, que yo vaya. Y Jesús le dice, sí, ven. Cuando Jesús nos llama, no tenemos nada de qué preocuparnos. No importa cuál sea el caminar que vayamos a tener en nuestra vida. Si es Jesús el que nos dice que vayamos a Él, podemos ser capaces hasta de caminar sobre el mar, siempre y cuando tengamos nuestra mirada en Él. Y este capítulo de verdad que hablaba mucho a mi corazón porque había una gran tormenta y, ¿saben? Pedro creyó. Pedro dice, bueno, yo pongo mi mirada en Jesús y empiezo a caminar. Y empezó a caminar y a veces así somos nosotros. Estamos en medio de una prueba y decimos, sí, Jesús, tú estás conmigo, yo pongo mi mirada en ti. Y empezamos a caminar en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, en medio de esa situación. Y somos capaces inclusive de caminar sobre el mar. Pero de repente, en cuestión de segundos, algo pasa y quitamos nuestros ojos de Jesús. Y cuando Pedro quita sus ojos de Jesús, es cuando empieza a hundirse. Y de verdad que nosotros a veces quitamos nuestra mirada de Jesús en medio de esos problemas y en medio de esas situaciones y ahí es donde empezamos a hundirnos. Pero en el momento en que Jesús escucha a Pedro decirle, ayúdame, lo toma de la mano y lo ayuda. Y así es Jesús con nosotros. Cuando aún en medio de la prueba nosotros quitamos la mirada de Él, si nosotros reaccionamos y decimos Jesús, no nos ahogamos, sino Él nos extiende la mano. Y cuando salimos de esa prueba, cuando salimos de ese momento, cuando salimos de esa tormenta, podemos volver atrás y decir, wow, pasamos eso. ¿Saben? Ninguno de los otros 11 discípulos puede decir que caminó sobre el mar. Pedro sí puede. Pedro sí puede porque lo experimentó. Y aunque falló por un segundo y quitó su mirada, salió al final triunfante. Y no porque Pedro haya creído que podía caminar en el mar, sino porque Jesús le agarró de la mano y le tomó de la mano y caminó junto a él. Y esto es lo glorioso. No necesitamos caminar solos sobre el mar, no necesitamos caminar solos en medio de la tormenta. Lo que tenemos que hacer es tener nuestra mirada puesta en Él y decirle, Jesús, dame la mano y caminar con Él. Creo que es un tiempo en el que todos de alguna manera estamos necesitando pasar determinadas temporadas de nuestra vida y sea una buena o una mala temporada. Nunca quitemos nuestros ojos de Jesús. Siempre, siempre estemos con Él dándole la mano. Y cuando Jesús termina este pasaje de andar sobre el mar, luego dice que sigue sanando
enfermos. Y luego concluye con algo que ya habíamos visto en uno de los videos anteriores, que era que solamente con tocar el borde de su manto todos eran santos. Y yo preguntaba ayer cuando leía este capítulo, yo, ¿por qué Jesús caminaste sobre el mar, verdad? Y por un momento fue así como, ¿por qué no? Es Jesús, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera y qué chilero caminar sobre el mar. Pero yo creo que hoy en la mañana amanecí pensando que Él nos dice y nos deja esta enseñanza de que Él llevó a Pedro a caminar sobre el mar, porque quiere que sepamos que no importa qué tan imposible o qué tan inverosímil sea lo que estamos viviendo, con Él todo es posible. Con Él todo lo podemos lograr. Cuando Él nos llama, cuando estamos de su mano, no importa qué tan terrible sea lo que se venga enfrente de nosotros. Él es más grande que eso. Él es más fuerte que eso. Él es más poderoso que eso. Así que pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Jesús y caminemos con Él. Seremos capaces aún de caminar sobre el mar. Te quiero.